encontrar músico y neurólogo, neurólogo y músico. Es casi imposible, después de hablar con él, saber cuál de sus dos pasiones va por delante de la otra. Vive a caballo entre Málaga y Melilla, fundamentalmente debido a su profesión, en la que pese a su juventud es uno de los grandes. Pero no le incomoda. A su familia asegura deberle todo. Tanto es así que con orgullo dice que sin ellos seguro que no sería quien es. Su hermana, además de su compañera, es su amiga y su confidente. Junto a ella y unos amigos, montó hace muchos años Dique Sur, uno de los grupos musicales de referencia en la historia de Melilla. Es un apasionado de la neurología. Por eso se fue al Hospital Carlos Saya de Málaga para seguir creciendo y continuar aprendiendo. Demos esta noche la bienvenida en A Porta Gayola a Jesús Romero Imbroda. Jesús Romero Imbroda, buenas noches. Buenas noches. Neurólogo y músico. Oye, ¿de verdad que la música amansa la fiera? Bueno, eso dicen y yo creo que es verdad, ¿no? Quizá por cronología soy músico y después neurólogo, ¿no? Yo empecé la afición por la música un poco antes incluso que la medicina. Y ya no solo que las amansas y que la tranquiliza, sino que en el ser humano es capaz de evocar emociones placenteras o incluso vinculando los dos mundos en algunas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Cada vez se ve que la música, la influencia de la música, la musicoterapia, tiene efectos beneficiosos como estimulación cognitiva en estos pacientes, ¿no? Entonces, no solo la música amansa la fiera, sino que tiene ciertos beneficios cognitivos en el ser humano. ¿A ti en teoría por apellido no te hubiese tocado la docencia o la política? Bueno, yo ahora doy clase en la Universidad de Granada. Mira. Y hago política sanitaria en la Sociedad Andaluza de Neurología y la Sociedad Española de Neurología, ¿no? Y yo creo que son mundos muy interesantes que requieren mucha dedicación, ¿no? Entonces, digamos, un pedazo de esos mundos en el centro de mi mundo, que es la neurología, pues hago de alguna manera. Doy clase de neurología y después las sociedades científicas, donde y ahora estoy en la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza, ¿no? Pues ahí sí me muevo. Pero 100% de tiempo se lo dedico a los profesionales de esos mundos, ¿no? Que en mi familia hay varios miembros. Oye, Jesús, cuando eres capaz de una persona que puede tener una hemiplegia, que no se puede mover, y tú le tratas y con las técnicas avanzadas que tenéis ahora mismo en la medicina, esa persona la vez que se levanta y anda, esto es como el milagro de Jesús, levántate pues, y anda. Sí, pues una cosa parecida, ¿no? Bueno, y en neurología, neurología es una especialidad, la que yo hago, una especialidad relativamente reciente, ¿no? Tiene presencia en España de hace 120 años nada más. Una especialidad... No, 120 son... Sí, bueno, sí, en el mundo de la medicina a lo mejor no es mucho. No es mucho, pero bueno, también hay enfermedades como la enfermedad de Parkinson que apenas ha cumplido 200 años desde la primera descripción o 100 y pico años de la descripción de la enfermedad de Alzheimer, o la esclerosis múltiple tampoco. Entonces, es una disciplina que va en continuo avance, continuo movimiento, y hay, por ejemplo, en el caso del ictus isquémico en fase aguda, terapias novedosísimas que producen eso que tú comentas, ¿no? Que gente con una perspectiva de quedarse hemipléjico, de no poder movilizar un lado del cuerpo y de no valerse por sí mismo y estar en la cama, de manera inmediata es capaz de recuperar. Y sí, la percepción tanto del paciente como de los profesionales es milagrosa. Tengo que decir que los hospitales, y yo soy un defensor del Hospital de Melilla, se producen milagros diariamente, en neurología y en otras disciplinas, milagros diariamente, se hacen cosas fantásticas, que muchas veces no se hablan. Nosotros los médicos tenemos confidencialidad, no vamos diciendo, pues hemos hecho una cosa muy buena.
pero muchas veces, a mí a veces me da un poco de pena que no se habla de lo bueno, de las cosas buenas, de los problemas graves que se resuelven diariamente, ¿no? Y un poco también mi obligación reivindicar las cosas positivas que en este caso pues en Melilla hace el hospital por la población, ¿no? El otro día leí por ahí que tú pasas consulta oyendo música. ¿Eso es cierto? Sí, a mí me gusta, escuchar música de alguna manera me produce como cierta activación, ¿no? Tener música de fondo, ¿eh? Yo siempre he estudiado escuchando música de fondo, ¿de acuerdo? Me hace conectar más con focalizar, enfocar un poco más la atención, ¿no? Curioso, ¿no? Porque puede parecer un distractor, ¿no? Pero a mí me enfoca mi atención, y a mí me gusta escuchar música bajita pasando consulta, ¿no? Y así lo hago y sí, me va bien. Jesús, tú procedes de dos familias muy piñas, tanto paterna como materna. Sí. Gente muy unida, muy apegada, que habéis currado lo vuestro para llegar a donde estáis. Y ahora estás solo en Málaga. Eso para ti debe ser como un medio shock. Aunque bueno, tú tienes el avión como la coa, ¿no? Más sí, o menos para ti. Bueno, en Málaga está mi tío Javier, que para mí es un hermano mayor, y después en Melilla está toda la familia. Ahora, en mi momento profesional actual, decidido por mí, en el que decido hacer la actividad de la sanidad pública en el Hospital Carlos Haya de Málaga y mantener mi consulta con mi actividad profesional, incluso la enriquecida en la que vienen algunos profesionales de Málaga a Melilla a ayudarme a ver pacientes de Melilla. Me parece fantástico poder estar en un pie en cada orilla del Mediterráneo, ¿no? Se puede hacer. Ahora mismo hay más vuelo Málaga-Melilla que Madrid-Barcelona, ¿no? Es un puente aéreo que hay. Programado con tiempo, con la bonificación de residentes, sale más o menos rentable. Yo tengo compañeros que van a la línea a trabajar y vuelven desde Málaga y son 1 hora y 20 en coche y gastan más en combustible que mi billete de avión seguro. A mí me parece, hemos tenido un otoño muy amable en cuanto al tiempo, ¿no? Yo no he experimentado retrasos, que a veces pasan, o cancelaciones, no he experimentado ninguno y cojo, a veces hago ida y vuelta 3 o 4 a la semana, ¿no? Entonces, bueno, no me siento solo porque cuando estoy en Málaga estoy ocupado. La parte familiar y la parte de ocio pues la hago en Melilla, ¿no? Tú has estado 7 años como médico en el Hospital Comarcal. Bueno, 8, desde el 9 al 17, ¿no? 8. Sí. Te has ido al Carlos Haya, que es una referencia hospitalaria, incluso se podría decir, en todo el litoral mediterráneo, en el sur, me refiero, en este caso, en el litoral mediterráneo andaluz. ¿Por qué te fuiste? Porque por dinero no es. No, pues yo me fui porque me llamaron y entonces me hicieron una oferta, un contrato estructural, había habido una jubilación. Bueno, pues también el hospital me conoce, yo me formé allí como neurólogo, aunque he estado en otros hospitales, y un poco por desarrollo profesional, ¿no? Hombre, hace poco salía un artículo de New York Times que creo que dan con Málaga como uno de las 10 mejores ciudades del mundo para vivir. Yo digo que tengo la suerte de vivir todavía en una mejor, que es Melilla, ¿sabes? Pero compaginar las dos y tener un poco más de desarrollo profesional, yo creo que me beneficio yo y mis pacientes. ¿Por qué? Porque estar en un sitio más grande, donde hay más complejidad, más flujo de pacientes, es bueno para mí. Aunque, de alguna manera, es un sacrificio, ¿no? La motivación no es económica, sino es por desarrollo profesional, ¿no? Y a veces hay que hacerlo, ¿no? Vosotros los neurólogos diagnosticáis, tratáis, medicáis, pautáis a un enfermo, pero no entráis al quirófano. Incluso le decís a los neurocirujanos, oye, va por aquí, por allí. Sí. ¿Te gustaría dar el paso de entrar o prefieres quedarte en la puerta bueno, nosotros todavía? hacemos algunos procedimientos, algunas técnicas, hacemos funciones lumbares, hacemos ultrasonido, hacemos, sobre todo, por ejemplo, en algunas enfermedades como en la epilepsia se ha desarrollado mucho y hacemos cirugía de la epilepsia. ¿Qué es eso? Eso es alguien que es epiléptico, que tiene un foco irritativo que le produce convulsiones y decidimos que hay que operar y qué zona del cerebro hay que resecar para quitarlo y curar al paciente, ¿no? Eso es muy avanzado. O en la enfermedad de Parkinson se hace estimulación cerebral profunda, que consiste en poner unos cables en el cerebro para, de alguna manera, controlar el déficit de movimiento que produce la enfermedad, ¿no? Entonces, son neurocirugías funcionales que cambian drásticamente a mejor la vida del paciente. Entonces, eso va mucho en equipo con los neurocirujanos, ¿no?
en esas cirugías funcionales a veces estamos dentro, viendo, observando, monitorizando el paciente, ¿no? Pero digamos en todas las, porque en neurología nosotros vemos desde dolores de cabeza, epilepsia, ictus, una especialidad amplísima que te permite, bueno, digamos, sales del quirófano puro de entrada y salida, pero estás en otros escenarios que son, para mí, más enriquecedores, por eso me gusta más mi especialidad, ¿no? Bueno, vamos a darle un sesgo a esto y vamos a hablar un poco de música. Pero mira, vamos a darle el sesgo gracias a ti. Dime, ¿qué te gustaría o qué canción te gustaría ver ahora de Dique Sur? De Dique Sur. Que nos permita adentrarnos ya en el mundo de la música. Bueno, de Dique Sur es un gran grupo musical. Bueno, hay muchas canciones, ¿no? Bueno, hay un disco que sacamos que se llama Demasiado Azul, que está en las plataformas digitales, y hay una canción que daba título al disco que se llama Demasiado Azul. Digamos, el título Demasiado Azul habla de un juego de palabras. A mí como autor de la canción, subconsciente, ¿no? Me gusta mucho el azul mediterráneo, el azul de Melilla, la luz, pero es una crítica al sentido de la palabra azul en inglés, que es blue, que es tristeza, ¿no? Demasiada tristeza hay, ¿no? Entonces una crítica a que un poco, digamos, justificando que hay más necesidad de optimismo. Sueño, la armonía de tu boca y tú, la manía de vivir sin fe en un cielo demasiado azul. Ya sabes, amor, que me mata la luz. Hoy navego en tus labios, que yo noto perfectos. Si no sé lo que soy, lo que sé es lo que siento al amanecer. Oye, Jesús, ¿es cierto que tú te venías aquí a esta misma Plaza de Toros hace 15 años o 10 años, un poquito más incluso, con el bocadillo envuelto en papel de albar y te lo comías en esta grada entre ensayo y ensayo? Sí, sí. No baja. Bueno, yo cuando empecé a estudiar medicina en el año 97, en el año 96 creamos Dique Sur. Dique Sur es un grupo que creo con mi hermana Mabel y con Alfonso Monge, un amigo, un chico que ahora es arquitecto en Almería. Y entonces, bueno, era un grupo acústico. Pero queríamos crecer y buscamos músicos de Melilla que nos ayudaran a enriquecer el sonido, batería, bajo, todo eso genera mucho ruido, no puedes ensayar en casa. Entonces conocíamos que había un local en la Plaza de Toros que había sido utilizado por grupos anteriormente a nosotros. Entonces pedimos permiso si no lo dejaban y lo íbamos a mantener, a compartir y eso lo hacíamos. Entonces, yo siempre mi sueño me apuraba en aprobar todas las asignaturas en junio para tener el verano libre, ¿no? Entonces, ¿Y os encerrabais aquí? Y nos encerramos aquí. Verano de 6 años de medicina me lo pasaba aquí. En los locales que hay mucha humedad, pero disfrutábamos muchísimo y los descansos nos veníamos aquí a charlar, a reírnos, a respirar, a merendar y lo pasaba en la plaza, justo aquí, Plaza de Toros. Es un sitio que para mí es mágico y lleno de afecto. ¿Cómo la guitarra? ¿Por qué? ¿Quién te introdujo en el mundo de la guitarra? Bueno, la guitarra, siempre he oído guitarras en mi casa porque mi familia es muy musical. La música ha estado muy presente bueno, por todas las reuniones familiares, en Navidades. Todos mis tíos tocan la guitarra y entonces, claro, yo veía, ya era pequeñito y veía que mis tíos, yo quería aprender a hacer eso que hacían ellos, ¿no? ¿Pero es de lo que en La Salle también, allí, en misa también? En misa, claro, yo, bueno, que me eduqué en La Salle, pues también el coro de la misa, después ya aprendes un poco y un poco enseñas tú también a los demás y bueno, yo participé llevando el coro de la Salle y bueno, la guitarra es un instrumento muy cómodo. La guitarra te permite cantar mientras tocas, a diferencia de los instrumentos de viento, y es algo bastante portátil. Y es algo que produce resonancia, ¿no? Que puedes tocar en cualquier sitio, ¿no? Es un instrumento realmente fácil de aprender, ¿no? Y algo también que se ligaba más, ¿no? Tocando la guitarra, ¿no? Absolutamente, ¿no? Oye, cuando te subiste por primera vez a un escenario, pues Melilla habéis subido muchas veces a escenario y fuera de Melilla, sí, sí. Y ves tanta gente allí diciendo, oye, ¿y esta gente aquí que...? Sí. ¿Qué se siente? Bueno, pues produce mucho respeto, pero también da mucha alegría. Nosotros con Dique Sur
bueno, crecimos desde el modelo acústico a enriquecerlo con más músicos, a tocar en escenarios, y después tuvimos la inquietud de salir a tocar fuera, ¿no? Y entonces hemos tocado en Granada, en Málaga, en Madrid, en la Sala Hard Rock de Madrid, y quizás en sitios donde culturalmente la gente estaba más acostumbrada a ir a ver música en vivo, ¿no? Entonces la gente interaccionaba más y le gustaba mucho lo que hacíamos, y bueno, pues es muy formativo también. El ponerte de pie de un escenario, te quitas la timidez y muestras lo que te has preparado durante muchas horas aquí, pues al final, para otros órdenes de la vida, ¿de acuerdo? Digamos, te da un poco de valentía, ¿no? Te da valentía, mide reacciones, te hace expresarte, te hace... Bueno, y es digamos, hay una doble interacción, la primera con el público y la segunda entre los propios músicos, ¿no? Donde tú vas, digamos, en comunión con los demás, bueno, pues desarrollando pues el temario de canciones que tú has preparado, ¿no? Es una sensación muy placentera, ¿no? Y lo mejor es el post-concierto, ¿no? Donde tú después ya te relajas, disfrutas, charlas, hablas de aspectos técnicos que a lo mejor no han ido bien en el concierto y, bueno, hablas con la gente y... Sí. Así como el médico se hace en la consulta, no en la universidad, ¿el músico se hace en el escenario y no en el estudio de grabación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que vivimos en una época donde es muy difícil. Una de las ventajas de Melilla, y en Melilla hay excelentes grupos musicales, es eso, ¿no? Que a la hora de quedar con 4 o 5 personas más es más sencillo, ¿no? Es decir, con lo compleja que va siendo la vida de cada persona, poner a 5 personas de acuerdo para 1 hora y media dedicarlo a una actividad es difícil. Si hay algún sitio donde se puede hacer es Melilla, comparado. Entonces, en Melilla hay grupos de música excelentes, de diferentes estilos, en los últimos 15 años, lo que yo tengo conciencia de pop, rock, hard rock, flamenco, y son buenos porque ensayan mucho, y ensayan mucho porque tienen facilidad, porque Melilla te permite quedar, ¿no? Sí es cierto que hay otro modelo ahora actual de músicos de estudio de grabación, preparas una canción, ahora la tecnología permite grabar con mucha calidad, meter instrumentos, incluso digitales, con mucha calidad y hacer creaciones, pero pierdes un poco, es una música muy ensimismada, ¿no? Sí, la posibilidad de interaccionar o de influenciarte con los demás músicos, ¿no? A mí me gusta más el modelo clásico, ¿no? El que hemos disfrutado siempre. ¿Pero si es más músico en el escenario o en el estudio de grabación? Bueno, son también procesos diferentes, ¿no? La música en el estudio te permite, la creación o la composición te permite borrar y repetir, deshacer, ¿no? Como cuando el estudio es la verdad, es el directo, ¿no? Entonces eso te hace prepararte de manera diferente, ser más resolutivo, ¿no? Es más íntegro, ¿no? Es la música de verdad. Es mejor la del escenario, aunque sí, ponerse las dos a la vez, ¿no? Una preparación en el estudio, ¿de acuerdo? Y después hay músicos de estudio muy buenos, en el escenario son regulares, y músicos de escenario que después en el estudio no son nada creativos. Lo suyo es tener las dos vertientes. ¿Y tú consigues las dos vertientes siendo autodidacta? Y bueno, yo no porque sé si la tú consigo. no has pasado por el conservatorio, ni por escuela, ni nada. No. Bueno, tampoco... Leía en una entrevista tuya que entiendes que el músico de conservatorio está como muy esquematizado, le falta libertad de creación. Sí. Yo creo que en algunos casos, no en todos. Pero sí me llama la atención músicos excelentes de partitura que sin partitura sean incapaces de tocar. La verdad es que es algo que yo no me explico. Los mejores músicos de la historia, no sé, lo que más discos han vendido, los Beatles no pasaron por un conservatorio. Ellos aprendieron, disfrutaban y desarrollaron la intuición de la música, que es que tú empiezas con algo y soy capaz de seguirte, de anticiparte y de complementarme contigo, ¿no? Eso, fuera de tú y yo viendo una partitura, pues no lo sé, es más real lo otro. Posiblemente sean las dos cosas a la vez lo genial, ¿no? Pero yo, hablando con músicos profesionales, pues que carezcan de la capacidad o que no, muchas veces los conservatorios fallan en eso y hay otros modelos creados de escuelas musicales, por ejemplo en Berkeley, en Estados Unidos, en Boston, en una universidad, una escuela musical, digamos, profesional, fuera del modelo clásico del conservatorio, ¿no? Buscando a los intuitivos y a los que tienen el oído absoluto de escuchar todas las tonalidades y anticiparse y aprender de una manera diferente al funcionariado que puede ser un músico de conservatorio, con todo el respeto y con todo el cariño, pero también haciendo la crítica como muchas veces se la ha hecho a ellos, ¿no? ¿Las musas existen? Bueno, porque tú has compuesto mucho. Sí, yo tengo facilidad para escribir. Tanto música como letras. Sí. Tengo... Bueno, dicen que para escribir... si estás normal, no escribes.
¿Qué quiere decir eso? Si si tu estado de ánimo es la normalidad, pues haces cosas, pero no. Tienes que estar muy bien o muy mal. No tiene que haber fluctuaciones de tu estado de ánimo donde tú te eres capaz de estremecer y donde tu alma te evoca y te impone. Yo, donde más siempre escribía en época de exámenes. ¿Por qué? Porque siempre la intuición de escribir es algo que mentalmente te produce mucho placer y entonces te hace escribir o coger la guitarra, ¿no? Y cuando estás estudiando el proceso creativo, la mente hace que compongas más y yo creo que inconscientemente hace que te vaya para componer porque estudiar es bastante aburrido, ¿no? En la época del examen MIR, cuando yo estuve 10 meses en Oviedo estudiando el MIR, yo compuse 30 canciones ahí. Yo vivía con 4... ¿Tenías tiempo para tanto? Sí, yo compartía piso con 4 chicos y iba a la habitación y le decía, oye, a ver si te gusta esto. Y estaban hartos de mí, ¿no? Decía, mira, ponte a estudiar. Y yo, no, pero es que eso es muy interesante, yo quiero que tú lo escuches para ver si me digas si está bien o no. Sí. ¿Una canción puede tardar en componerse 5 minutos y otras 50 años? Sí, sí. No sé por qué, eso sí, no sé por qué. Algunas salen enseguida y son complejas, salen con una fluidez de creación absoluta y otras la trabajas, la miras, la relees, la repiensas y la tienes que dejar por inacabada. ¿Y esa leyenda urbana de que el mejor tema siempre es el que está por componer, es cierta? Sí, yo creo que es como de los creadores. Sois inconformistas los creadores. Sí. Sí, yo no sé, yo creo que le pasará a todos, a los músicos, a los Sí, pintores. muchos músicos que han pasado por aquí, profesionales, siempre cuando les preguntan, bueno, ¿y la mejor? Esa es la que está por componer. Yo creo que el músico consagrado profesional, yo lo escuché hace poco a Alejandro Sanz decir que él tiene cariño a todas sus canciones. Y está muy bien, porque a veces cuando tú haces una obra ya deja de ser tuya y digamos que puedes perderle aprecio, pero lo que yo veo en muchos músicos profesionales después es que le coges hasta desprecio, ¿no? Y entonces hay gente que le dice, bueno, cántame tu canción favorita y no quieren. O sacan de su repertorio canciones que para los demás significan mucho. Yo creo que tú no debes de coger desprecio, tú no debes despreciar tu creación y a veces esto es como el amor, ¿eh? Tienes que hacer esfuerzo por respetar tu propia obra, siempre con la inquietud de que lo siguiente está en lo mejor, lo que está por venir, ¿no? Pero hay que querer tu propio material, ¿no? Yo eso lo he aprendido y a veces escucho mis canciones antiguas pues porque en su momento fueron lo mejor que yo había escrito, ¿no? Y tengo que respetar esa sensación. ¿Con qué canción quieren que acabemos este bloque? Bueno, pues hay una canción también del disco Demasiado Azul que se llama Duerme Dulce, esa es la última canción del disco, que es una nana. Yo quise escribir una nana que se la dediqué al hijo mayor de mi hermana Mabel, Sergio, que es mi ahijado, y que tiene también fines terapéuticos porque el niño era trabajosillo para dormir y esa canción le ayudaba a descansar. Besándote la piel, sueña pequeño las aventuras que quieras. Tus ojitos tiernos de amor decidieron cerrarse. ¿Quién es Mabel Romero, aparte de tu hermana? ¿Tu compañera, tu confidente, tu amiga? Bueno, yo creo que todo lo que tú dices, ¿no? Mabel, cuando yo nací ya estaba, y entonces pues ya 2 años, que era un mundo cuando eres pequeñito, pero ahora no es nada. Entonces pues ha sido todo eso, mi confidente, mi amiga. Bueno, yo con ella he compartido Dique Sur, he tenido la suerte de vivir a mi hermana en temas pues profesionales o de ocio intenso. Yo la admiro mucho además, ¿no? Porque es además consejera, es una voz excelente, una voz que hemos podido disfrutar en la intimidad. Creo que el mundo no tiene la suerte de conocer los matices de la voz de Mabel y lo increíble artista que es. Es una madre increíble. Estaba pensando en eso, te iba a preguntar por eso, la faceta de madre también. Sí, es una madre increíble, tiene un sentido del se humor. Multiplica, ¿eh? Se multiplica. Sí. Tiene un sentido del humor muy, muy agudo y además ese es un consuelo, me consuela también y me ayuda a pensar cuando a veces estoy en dificultad, ¿no? Y erais 2, y anduvisteis 2 muchos años, Sí. y vino otro. Sí. Y te dejó ahí en tierra de nadie. Claro, ¿eh? yo era el pequeñito durante muchos años y cuando yo tenía 17 y Mabel 19 nació Javi. Javi, que es el más músico, porque él tiene 21 años cumplido el otro día y estudia musicología en Granada y además está en el conservatorio.
digamos, las dos vertientes, la universitaria y la de músico profesional, conservatorio, músico excelente, y es un niño buenísimo. Yo me quedé de mediano, ¿no? Que de mediano entre ellos dos me dicen, tú eres el mediano, tú no... Tierra de nadie, ¿no? No pintas aquí nada. Jesús, ¿cuánto le debes tú a tus padres de ser quien eres? Bueno, todo, no, absolutamente todo. Yo, mis padres es un modelo de bondad, de trabajo, de esfuerzo, de discreción, bueno, yo le debo todo. Yo no solo la vida, podía ser la vida y ya está, ¿no? Pero le debo todo, ¿no? Que yo sea neurólogo se lo debo a ellos, ¿no? Ellos siempre creyeron en mí y yo he tenido siempre el compromiso, la obligación de intentar satisfacer, digamos, la responsabilidad que ponían en mí, de no defraudarles o de alguna manera satisfacerles, ¿no? ¿El apellido Imbroda pesa? Pesa, ¿eh? Pesa, es una bendición también. Yo tengo la suerte, tanto por Romero como Imbroda, son dos familias. De Romero te iba a preguntar por la faceta deportiva. Sí. Ahí sí pesa. Sí. En el mundo del deporte. Sí. Bueno, en Imbroda también pesa mucho en el mundo del deporte. Sí, entonces esto es una familia deportista. Y entonces, pues sí, yo tengo la suerte de criarme en una familia melillense y pesa, pero es una responsabilidad, es un honor, ¿no? Estar en la familia. Y cuando, bueno, ahora parece que la cosa ha cambiado, ha bajado un poco la tensión, pero hace 4 años la tensión política que había en esta ciudad iba más allá de los límites de lo que es el ejercicio de la política, iba a lo personal y se habían ataques brutales. ¿Y eso cómo lo vivíais vosotros? Bueno, mira, porque al final tu madre es la hermana del presidente de la ciudad. Sí, son hermanos y les duele lo mismo. Sí, absolutamente, a todos nos dolía. Y yo estaba... Porque tú habrás leído cosas que han pasado con creces los límites de lo permisible. He leído absolutamente todo. ¿En las redes sociales tú? Bueno, todas las redes sociales son infinitas. Bueno, yo soy anti-red social, ¿no? El otro día decía Obama que definía la red social como un arma de destrucción social, ¿no? Que me parece que bueno, roza... en parte tiene razón, ¿eh? Sí, en parte tiene razón, pero roza el cinismo cuando él llega a la presidencia por Facebook. Facebook Zuckerberg le hace la campaña del primer mandato de Obama. Está bien, yo estoy de acuerdo con él, pero macho, tú llegaste a la presidencia usando esa herramienta. Tienes que decirlo en tu crítica también. Yo que usé esto para tal, me di cuenta ahora, tiene que completarlo, porque si no, yo no tengo perfil en Facebook. Hace poco creé uno profesional en Twitter, que tampoco sé usar muy bien, pero aún así leía esos años duros de política que fueron mucho más... Melilla es un sitio muy complicado, un sitio está todo muy atomizado. Sí, pero comparado con el conflicto de Cataluña, bueno, el conflicto de Cataluña no es nada comparado con los años duros en Melilla. Yo era consciente, porque bueno, yo tengo mi análisis político, mi análisis de circunstancias, leo perfiles de forma de ser, de forma de actuar y estaba muy atento, ¿no? Yo el otro día le decía a mi tío Juan José, ¿no? Que bueno, me producía mucha admiración, como esos años él aguantó como un bastión, ¿no? Todo, yo no hubiera tenido la entereza de aguantar los vaivenes estos que eran crueles en muchas ocasiones, e injustos y falaces, ¿no? ¿Sabes? Pero gracias a Dios, bueno, pues ahora parece que está todo más tranquilo. Por supuesto, siendo el político o cualquier tipo de profesiones, teniendo que aceptar la crítica que es sana y es necesaria, cómo no, faltaría más, pero es que se pasaban límites que eran, bueno, delictivos, ¿no?, desde mi punto de vista. ¿Cuesta o duele no tener a tu pareja a tu lado todos los días? Bueno, yo creo que cuesta y duele, también echar de menos muy bonito, ¿sabes? Sobre todo cuando sabes que se valora más, ¿no? Se valora más y disfrutas más el tiempo, ¿no? Yo creo que también tiene... A lo mejor no para toda la vida, pero para una época controlada yo creo que es asumible. Tú nunca le has tenido miedo al avión, ¿no? No, yo me quedo frito en cada vuelo. Y ya para ir terminando una cuestión, porque yo te recuerdo, tú juegas bien al baloncesto. Sí, cuando sí. digo bien, digo bien. Bien, yo juego muy bien. Juegas muy bien al baloncesto. ¿Por qué lo dejaste? Se ha perdido. Te fuiste a la universidad y ya allí lo dejaste. La universidad jugaba en el equipo. Pero de ya la menos. Ya menos. Pero tú podías haber seguido jugando al bueno, baloncesto. yo aprendí a asumir... La madurez te da a asumir cuáles son tus virtudes y cuáles son tus no virtudes. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, baloncesto juegas bien. Sí, pero físicamente no tenía nivel. Yo mentalmente sí, yo podía leer un partido, era base, me gustaba, pero no era un atleta, ¿sabes? Entonces eso no te hace llegar a ninguno. Y si no vas a llegar a ningún sitio, úsalo, conviértelo en un hobby, porque si no te vas a frustrar, ¿no?
mi cuerpo no era de atleta, aunque mentalmente sí podía interpretar lo que sucedía y tomar decisiones adecuadas. Entonces, bueno, lo vi y ya está. Sigo jugando cuando puedo, pero ya... ¿Pero sigues jugando pachanga de baloncesto? Cuando estaba en Melilla, hasta esta temporada, jugaba a la Liga Senior. Con el objetivo de no lesionarte, ¿no? Cuando ya, pero una vez así, disfrutar, enfadarte, también hacer es una parte en equipo, un poco con la música, pero con el deporte es muy divertida. Cuando ganas da una satisfacción, cuando haces una... Ahí Miguel, que está de cámara, jugaba baloncesto también en la Salle, o sea que... Bueno, pues para terminar en este programa siempre formulamos las mismas preguntas y evidentemente pues a ti también. ¿Cuál es el último libro que has leído? Bueno, tengo que confesar que yo soy un lector, pero sobre todo de artículos científicos, de neurología. Yo leo mucho, entonces el ocio, la parte de ocio, lo hago más con la música, con el cine. Hace poco releí un libro que se llama La Casa de Dios. La Casa de Dios es un libro del año 78, 79, y lo releí porque se lo recomendé a especialistas de formación que tenemos en Carlos Haya, que narra la vida de un residente de primer año desde el punto de vista no romántico, utópico como el libro del médico, sino del punto de vista real, de estar 24 horas de guardia y pasarlo mal, ¿no? Es el autor es de Sam Shem o algo así, no recuerdo. Entonces La Casa de Dios, pero es muy divertido. ¿La última película que has visto? Bueno, me gusta a mí el cine como entretenimiento más que como hecho cultural, ¿no? Entonces yo he visto la última Star Wars, la última Jedi, que me parece fantástica. Y todos tenemos una canción. Bueno, tú puedes tener 100 creadas tuyas, otras más las que te gusten. ¿Cuál es una canción que te recuerde, que te evoque algo, que diga, esta es mi canción? O en este momento. Bueno, mira, en este momento la canción, yo cuando cojo una canción y me gusta, la trituro, ¿no? Entonces van cambiando con mucha facilidad, ¿no? Pero una que llevo escuchando en los últimos días es una que se llama I Finally Found Someone, que canta Bryan Adams con Barbara Streisand, de una banda sonora de una película, una canción muy bonita, es digamos, un símbolo de encontrar un amor y que te das cuenta que es el que tú quieres, ¿no? Es un poco pastel, pero me gusta. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.